Y estamos de regreso en Siempre en Casa, 12:09. Y tal vez tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, tienes problemas para dormir, problemas de insomnio, de ansiedad, la realidad ¿no? que vivimos en el Perú te abruma. Y esto produce en nuestro organismo, ¿no? en nuestra mente, ciertas cosas contra las que luchamos, ¿no? La pérdida de empleo, la falta de dinero, producen todo esto, toda ansiedad, depresión, insomnio, y son signos evidentes de problemas de salud mental de los peruanos. Pero ¿cuánto influye la realidad peruana, la crisis política y social en ese estado de ánimo? O sea, ¿cuánto influye? Para responder esta pregunta y poder saber cuánto afecta a la salud mental de la población esta crisis social que estamos viviendo desde hace un buen tiempo, ya en realidad con pandemia encima además, tenemos a un especialista, que tenemos el honor de recibir al doctor Carlos Bromley, médico psiquiatra. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Diego. Gracias por la invitación. Mis primeras palabras para saludarlos y felicitarlos por el 60 aniversario. Muchas gracias, doctor. Qué alegría tenerlo acá, porque quisiéramos darle herramientas, ¿no? a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, por supuesto, para poder sobrellevar esta crisis política, crisis social que estamos viviendo en el Perú, que, a ver, uno escucha de todo, ¿no? Uno dice, he dejado de ver televisión, de ver noticias, y eso también lleva a aislarnos un poco, a sentir, a dormir poco. ¿Qué efectos tienen este tema social en nuestra vida personal y mental? Hace 2 días se clausuró en Buenos Aires, Argentina, la 5ª Cumbre Mundial de Salud Mental. Y han habido 2 conclusiones fundamentales. La primera de ellas es intervenir activamente mejorando la inversión en salud mental. Y la segunda es actuar sobre los determinantes sociales de la salud mental. Y ahí tenemos que ver con el empleo, la pobreza, la anemia, la falta de agua, la seguridad ciudadana, la violencia de género, etc. Y la crisis política va de la mano con esto. Claro, Argentina sobre todo, que está viviendo ahorita un momento de polarización y están a punto de haber elecciones, ¿no? Tiene que ver mucho también con eso. Sí, la crisis política a la que le sumamos el tema moral también. En el Perú, como todos sabemos, en los últimos 5 años han habido 6 presidentes. Sí. Muchos nuevos ministros de diferentes sectores. Más de 100, ¿ah? Por lo menos. Sí. Y cada uno llega con una idea determinada. Hay mucha inestabilidad política. Sí. El crecimiento económico en el país está muy bajo. Hay algunos expertos que inclusive hablan de recesión. Las necesidades básicas de los peruanos están muy insatisfechas. La inseguridad, ¿no? El hecho de sentirse vulnerable, ¿no? En nuestros barrios, porque nos pueden robar, nos pueden hacer algo, ¿no? También. Al extremo que hemos tenido que cambiar nuestras rutinas. Ya no vamos a muchos lugares públicos, al cine, al teatro, hemos disminuido. Ya no paseamos en las calles porque tenemos temor a ser asaltados. Esperamos a nuestros hijos en los paraderos para ir con ellos a la casa por el mismo temor. Todo esto influye sobre la salud mental, crea mucho estrés. ¿Qué es lo que crea? ¿Cuáles son las consecuencias? Lo primero es el estrés. Paramos nerviosos, angustiados, desesperados, pensando que algo malo pudiera ocurrirnos en cualquier momento. Esto también incrementa la depresión, incrementa la violencia. Las personas en las calles están muy crispadas, hay una sensibilidad a flor de piel. Se pelean porque me rozaste, oye, ¿qué está pasando acá? Sí. ¿No? Hay una pelea por las puras, ¿no? Prácticamente, que se pudo evitar. Nos hemos convertido, para decirlo de una manera dura, en una especie de bombas de tiempo. Que en cualquier momento explotamos, incluida y lamentablemente sobre todo la casa, el hogar. Y nos la agarramos contra nuestros hijos, contra nuestra pareja, contra nuestros familiares en general. Todo esto es parte de la salud mental. Es por eso que es un error
seguir considerando la salud mental dentro del Ministerio de Salud, porque ya incluye otros aspectos multisectoriales. Son palabras fuertes. O sea, ¿qué es lo que usted propone o cuál es la idea a la que se dirige con esto de que no solamente sea el MINSA quien se encargue del tema de la salud mental? Salud mental debe formar parte de la PCM. Para que pueda integrar todas las políticas sectoriales. Educación, por ejemplo, salud mental tiene que estar obligatoriamente en los colegios y en las universidades. Claro. En el trabajo. Hay mucho estrés laboral. Después de que hemos salido de la pandemia, donde hemos estado 2-3 años confinados, volver al trabajo ciertamente es difícil. Y volver al colegio también, los pequeños. O sea, volver al colegio después de 2 años de estar encerrados tampoco ha sido fácil. Ha sido muy delicado para nuestros hijos, ¿no? Los menores de edad. Hay niños que han estado en la casa a los 3 años. Sí, es confinados. Es verdad. Y han salido con muchos temores. Doctor Bromley, vamos a ir a una pausa, pero quería continuar con usted conversando acerca de, ya que hemos dado el panorama, ¿no? de todo esto que nos afecta y cómo nos afecta, ¿no? qué es lo que produce en nosotros. Usted ha mencionado algo muy importante, que es que esto repercute en nuestro hogar, ¿no? Que nosotros llegamos como unas bombitas de tiempo y a veces explotamos dentro del hogar, ¿no? Y nuestros hijos, nuestras esposas, esposos no tienen la culpa, nuestra familia no tiene la culpa de todo esto. Entonces, después, ¿qué le parece si de esta pausa conversamos acerca de cómo gestionar esas emociones? De cómo podemos mejorar nuestras emociones, controlarlas, respirar un poco y saber diferenciarlas y poder vivir una mejor vida. ¿Le parece? De acuerdo. Vamos a una pausa, volvemos con el médico psiquiatra Carlos Bromley. Y me dices, Sally, disculpa, abrimos líneas porque queremos escucharlos también a ustedes, a nuestra audiencia. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y 0813-1400 si tienes alguna pregunta acerca de esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo nos afecta la crisis política? No estamos hablando de política, sino de cómo nos afecta y cómo esto afecta a nuestras familias, el contexto, ¿ok? Si tienes algo que consultar, tenemos acá al especialista y nos seguimos escuchando y viendo después de escuchar a los anunciantes. Ya regresamos. 12:22 de la tarde. Muy buenas tardes a quienes recién se conectan a RPP a través de nuestra plataforma de radio, quienes nos ven a través de televisión, Canal 10 de Movistar, y a quienes nos escuchan también en otros países a través de rpp.p. rpp.p, nuestra página web, tiene un player donde puedes darle play y escuchar la radio en vivo en el país en el que te encuentres. Ahí, en el país en el que te encuentres. Estamos en esta secuencia de salud mental, conversando con el doctor Carlos Bromley, médico psiquiatra, acerca de cuánto nos afecta la crisis social, política que estamos viviendo en el Perú y cómo eso repercute en nuestra vida diaria. Y doctor Bromley, le había dejado una pregunta antes de irnos a la pausa, que es la siguiente, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para manejar nuestras emociones? Porque si al fin y al cabo la situación nos afecta tanto en el día a día, uno llega a casa y a veces se desquita con los hijos, con la esposa, con el esposo. Y esto no es justo, pues, ¿no? O sea, no debería pagar la familia por cosas que están pasando alrededor, por ese estrés que causa la realidad. ¿Qué herramientas tenemos para manejar nuestras emociones en casa? Diego, el hogar se debe volver a convertir en el centro de la vida personal de cada uno de nosotros. Esto sucedía muchos años atrás. Se dejó de lado y ahora debe retomarse. Porque a nivel nacional nos falta mucho para ser ese ejemplo que nuestros hijos necesitan para estar bien. Hay ausencia de líderes morales. Hay mucha frustración sobre nuestros dirigentes. A nivel económico, el presupuesto destinado a salud mental es el 2.4% del presupuesto general de salud. Entonces, lo que nos toca es volver a la familia. ¿De qué manera? Primero, entender que nuestros hijos forman sus valores, sus principios, su manera de ser, de relacionarse consigo mismo y con los demás dentro del hogar.
hay que enseñarles a gestionar las emociones. Gestionar las emociones implica ser capaces, aparte, por supuesto, de vivir bien, de disfrutar el día a día, enfrentar la adversidad. Ser capaces de, frente a un problema, manejarlo adecuadamente y no entrar en crisis, en desesperación, en una situación límite extrema que puede llevarnos a tomar decisiones fatales. Los padres deberíamos, ahora que estamos tan cargados, antes de entrar a nuestras casas, tomarnos unos 10, 15 minutos en el auto, en donde estemos, para relajarnos, escuchar música, pensar cosas positivas, tratando de dejar afuera los problemas que venimos cargando del trabajo. Parece simple, pero es algo que funciona, ¿no? Vamos a hacer una pausa antes de entrar a la casa. Mi música favorita, dejo de pensar en esto que me molesta, que traigo del trabajo de repente, o esto que le escuché decir a tal político y que me hizo enojar, ¿cómo es posible? Y entrar a casa tranquilos, ¿no? Con otra mentalidad. Eso ayuda mucho, porque nuestros hijos van a ver en nosotros a personas que ellos lo saben. Tenemos problemas, pero los estamos aprendiendo a manejar. Claro. Un problema no puede ser el todo de mi vida. Una dificultad laboral no puede ser mi vida toda, es parte de mi existencia. Hay muchas otras cosas a las cuales dedicarnos, y entre ellas está el criar bien a nuestros hijos, el llevarnos bien dentro de familia. Aquí entra a tallar el diálogo. Primero el escuchar, el conversar, el dialogar con nuestros familiares sobre los problemas que existen, brindarles algún tipo de solución, sobre todo acompañar a nuestros hijos en este proceso de crecimiento, de desarrollo, para que estén tranquilos y les podamos dar soluciones a las dificultades que tienen en las diferentes etapas de la vida, desde niños hasta adolescentes. Claro. Compartir juegos familiares, actividades familiares, eso también se ha dejado de lado. Antes jugábamos juegos de mesa, salíamos de paseo al parque, un fin de semana nos íbamos fuera de la ciudad. Ahora cada uno está con el celular, con el iPad, estamos separados dentro de la misma casa, ¿no? Evitar llevar el trabajo a la casa, porque estamos con el iPad, con la computadora, porque estamos a veces trabajando o entretenidos en otra cosa. O sea, la vida familiar debe ser exclusiva, vida familiar. Estar con nuestros hijos, con nuestra pareja, disfrutar el día a día a través de la realización de actividades de entretenimiento. Hay que cultivar buenas relaciones con los vecinos, visitar familiares, activarnos en el contacto con la naturaleza. Se ha demostrado que el contacto con la naturaleza es vital. Ir un día acá a la playa, sacarnos los zapatos, las medias y caminar en la playa con nuestros hijos, conversando. Por más frío que haya, pues... Bueno, hay días de calor también, ¿no? Hay días de calor y dependiendo del lugar donde nos encontremos hay calor también en el Perú. O sea, nos escuchan en todo el Perú, así que hay lugares donde podemos ir ¿no? En ese momento a algún lugar con agua, alguna piscina. Pero son... entiendo yo, cosas tan pequeñas que significan mucho y que pueden impactar en nuestra vida familiar de manera gigante, ¿no? Entre ellas, algo central es el sentido de pertenencia de grupo. O sea, sentirnos partícipes de un grupo familiar y no cada uno por separado de manera aislada, yo soy yo, tú eres tú. Y eso se logra haciendo actividades conjuntas. De las más simples, como tú dices, Diego. Claro. El cocinar, por ejemplo. Hoy ya vamos a cocinar tal cosa. Pues todo el mundo va a cocinar. Todos se involucran. Todos se involucran. Yo parto las papas, tú fríes el huevo, alguien hace el arroz. Y no dejar que la mujer, que la madre o que la hija mayor sean las cocineras de la casa. Eso es un error que hay que corregir. No, involucrarnos todos, hacer eventos conjuntos, trabajar como familia. Eso nos ayuda también a descargar
a descargar estas emociones que nos pueden embargar, doctor Bromley. Yo le agradezco muchísimo haber estado siempre en casa, siempre sus recomendaciones son muy puntuales, y me quedo, además de las recomendaciones de cómo actuar dentro de la familia, con el tema pues de que la salud mental en el Perú es un tema pendiente en materia de políticas públicas, que también lo ha tocado y es importante, ¿no? No solamente en el Ministerio de Salud, sino que se toque a mayor escala y que ingrese a varios ámbitos, que creo que en eso estamos de acuerdo. Bien. Muchísimas gracias, doctor Bromley, por haber estado siempre en casa. ¿Algunas palabras finales? ¿De repente quiera dirigirse al público, darle algunas recomendaciones? Sí, Diego, un par de ellas. La construcción del estado de bienestar y de felicidad es posible. Ajá. No es una utopía lejana, es posible en el día a día. La responsabilidad es de todos nosotros, pero fundamentalmente de cada uno de nosotros y de nuestro entorno familiar. Y la última, salud mental a la presidencia del Consejo de Ministros. Salud mental a la presidencia del Consejo de Ministros. En la familia, por un lado, y en la política, por el otro. Siempre porque una influye en otra, Así definitivamente. Es. Aumentar el presupuesto de salud mental. Así es. Muchísimas gracias, doctor Carlos Bromley, médico psiquiatra, por sus importantísimos comentarios. Son las 12:30. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos con más en Siempre en Casa.